Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto Com por la agencia Venezuela News. Como decimos siempre, si no se ha suscrito todavía a nuestro canal, puede hacerlo a partir de ahora, activar la campana de las notificaciones, darle like, dejar su comentario y también compartir este y otros contenidos de la agencia con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. Como todas las semanas, revisamos temas de interés y de la actualidad internacional y en esta oportunidad nos convoca lo que sucede en Colombia, muy cerca de nuestro país. Este pasado fin de semana sucedió un evento que parecía que nos devolvía, nos rebobinaba la película a momentos de la historia de Colombia de hace unas décadas, en donde parecía que era lamentablemente una rutina lo que sucedió este pasado sábado 7 de junio, el atentado contra un senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien a la hora de grabar esta entrevista todavía se encuentra su estado de salud de pronóstico reservado. Para conversar sobre este evento, la actualidad, el contexto político interno de Colombia, tenemos como invitado al profesor Nelson Linares. Él es abogado, dirigente popular y político, coordinador del movimiento de solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA, a quien damos la bienvenida, profesor. Bueno, gracias a Venezuela News y a todos los oyentes y a ti especialmente por permitirnos llevar una opinión al pueblo venezolano, a Latinoamérica, de donde te escuchan, sobre la realidad que Colombia vive, no solamente ahora, sino como ya lo dijiste, de hace décadas atrás. Profe, vamos a empezar por el evento más reciente y que se ha convertido en noticia en los últimos días en Colombia y al que lamentablemente se le han ido añadiendo como capas otras informaciones, otros sucesos. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué está pasando en Colombia a partir de este evento que parecía una escena ya superada en la historia y en la conciencia de los colombianos? No, yo creo que los eventos en Colombia no se han superado. Las heridas y las divergencias en Colombia, por el contrario, se mantienen y tienden a agudizarse, porque en Colombia nosotros no hemos logrado que la oligarquía colombiana entienda que el país, la sociedad colombiana, no necesita que un solo lado entienda al otro, sino que los dos lados se pongan de acuerdo en que el uno tiene que ceder y el otro tiene que mejorar. Mientras esas condiciones no se establezcan con claridad, en Colombia el, el aspecto de la posibilidad de desordenar, de crearse en situaciones por fuera del marco de lo que llaman la ley, por fuera del marco de las costumbres normales de una sociedad, es decir, lo que podría denominarse el desarrollo de violencias, no es posible si no hay realmente una predisposición a que en Colombia se superen estos conflictos de manera profunda y de manera seria y concreta. En estos aspectos podría yo decirle así rápidamente. Por ejemplo, la oligarquía colombiana consideró que en los diálogos con las FARC habían unas líneas rojas. Dentro de las líneas rojas estaba el modelo económico. No se podía tocar el modelo neoliberal. Y este es uno de los modelos más desiguales que ha llevado a que Colombia sea el tercer país más desigual. Luego, entonces, las condiciones, al margen de desarmar una guerrilla, siguieron siendo las mismas. El empobrecimiento, la desigualdad y la falta de oportunidades para el pueblo. Profe, en el devenir de la historia reciente de Colombia, en donde se sucedieron antes episodios como estamos mencionando de la semana pasada, el sábado 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay, por lo general, la tendencia de esos eventos eran de grupos paraestatales, de mafias que asesinaban y hostigaban a la dirigencia política de izquierda popular y que le fueron menguando, arrinconando y prácticamente extinguido algunos de ellos. Pero en este caso, pareciera que la fórmula es al revés. Es a un dirigente conspicuo de la derecha, del centro democrático, del uribismo, que es
víctima de este atentado. Pudiese cualquier persona desprevenida creer o pensar que se trata de la violencia por parte de grupos progresistas populares o de izquierda atentado contra un dirigente conservador. ¿Cómo entender este suceso a primera vista, pues para aquellas personas que tal vez no tengan en profundidad el conocimiento y la complejidad de la historia colombiana? Bueno, yo creo que precisamente tú lo has dicho, hay que recurrir un poco a la memoria del país. El hecho sucedido en 1948 con Jorge Eliezer Gaitán, que no era un dirigente de la izquierda, era un dirigente del Partido Oficial Liberal, pero que tenía algunas posiciones que consideraban, entendía las necesidades en ese momento de la población colombiana, pues un sector de la oligarquía recalcitrante de extrema derecha, de los dos partidos tradicionales de la época liberal conservadora, aliado con inteligencias y organismos internacionales, decidieron aniquilar a este hombre que lo consideraban un peligro. Ellos actúan de acuerdo a la defensa de los intereses y no les interesa tener de por medio la circunstancia que sea. Eso lleva a decir que, sin embargo, frente a este joven miembro del Centro Democrático y senador de la República, hay unas circunstancias un poco de momento y de coyuntura diferentes, pero igualmente estamos en una situación donde en Colombia se viene agudizando unas acciones para deslegitimar el gobierno actual, para deslegitimar las instituciones actuales y para deslegitimar la posibilidad de que en Colombia se pueda transitar a un camino de convivencia, de paz, de seriedad y responsabilidad con la ciudadanía colombiana. Entonces, como ya se ha demostrado y está en camino la investigación, aquí está confabulado un sector de la mafia a la que esta derecha ha cautivado, ha mantenido y ha consentido y que utilizaron para afectar a una persona seguramente muy de derecha, pero que no tenía por qué ser sacrificada, hecho que es condenable desde luego de todo punto de vista contra él o contra cualquiera, pero que muestran que sus intereses y sus privilegios, si los ven con alguna posibilidad de riesgo, no les interesa ni siquiera a sus propios servidores para actuar y crear un hecho político como el que han creado. Bueno, haciendo un contraste entre Jorge Eliezer Gaitán y Miguel Uribe Turbay, bueno, no son casos que cuestione, por lo menos el caso de Turbay, desde la derecha cuestione a grupos también conservadores o a la oligarquía como lo hacía Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Lo que se pudiese parecer es que estuviesen involucrados detrás de sus atentados figuras también de grupos conservadores, reaccionarios dentro de Colombia. Esto para aclarar algunos términos. No, lo que pasa es que Gaitán en ese momento hacía parte del establecimiento. Él era un hombre que correspondía al gobierno liberal, había dejado de ser ministro de Educación, era un hombre que era de ellos, simplemente que planteaba unas cosas. Este hombre es también de ellos, simplemente que estaba más arraigado contra la posición de cambio y de desarrollo en el país, pero al fin y al cabo al servicio de esa misma clase política, de esas mismas, de esos mismos sectores que quisieron manejar y que manejaban el país. La diferencia entre uno y otro es que tal vez Gaitán, posteriormente a su muerte, por sus discursos liberales de la época, pues se acercaba más a las posiciones de un pueblo que quería estar mejor. Este procedía de un hombre que fue presidente de la República, su abuelo, Julio César Turbay, que fue también del Partido Liberal y quien instigó en su momento para reprimir al país el estatuto antiterrorista. Entonces era un hombre más de casta de extrema derecha que de pronto Gaitán. Profe, con respecto a este evento y al cual, digo, se le sumaron como capas los ataques con bomba luego en el Cauca y Valle del Cauca, ¿formarán parte, se puede apreciar así, de algún diseño para desestabilizar a Colombia e incluso para desviar la atención, cambiar el ánimo y la conversación social que apuntaba antes de esto en dirección hacia una movilización popular para presionar a los sectores conservadores que desde el Congreso bloquearon la consulta popular y con ello ralentizado
el programa de reformas sociales, en el caso particular de reforma laboral promovida por Petro, vino esto y prácticamente cambió la agenda y el tema de los colombianos. No, aquí hay que mirar, digamos, el papel que juegan los medios masivos al servicio de la casta y de la oligarquía colombiana que tratan de desinformar. En Colombia, a partir de la firma de los acuerdos con las FARC, digamos, eh, hay un claro incumplimiento y por lo tanto una desmovilización de un grupo importante de ese movimiento, pero otros no quisieron desmovilizarse y quedan lo que llaman unas disidencias de las FARC, pero también existe el Ejército de Liberación Nacional y existe el paramilitarismo que no ha sido, a pesar de un acuerdo que hizo Uribe, totalmente desmovilizado. Es decir, las tres fuerzas permanecen aún vivas en el país. Y existe un grupo de reservistas que le da manivela a toda esta situación y que mantiene haciendo declaraciones y provocando cosas. Esto lleva a que una cosa es que en el occidente, sobre todo en el departamento del Cauca, hay una confrontación en este momento entre las fuerzas del Estado, la policía y el ejército, sus fuerzas de inteligencia, con las disidencias de las FARC y del ELN en el Cauca y en el occidente. Otra situación muy diferente es lo que sucedió en Cali con unas motobombas que causaron unos daños a unos civiles que pueden estar en el marco de esa política de desestabilización del gobierno y del país. Pero lo más grave que ha sucedido es que el Procurador General de la Nación, sin tener ninguna facultad, se- los partidos de oposición y de derecha recurren a esta figura para desconocer el fuero del presidente y de las instituciones y desconocer la posibilidad de la participación electoral y generando una especie de desconfianza y de vacío en el manejo de la institucionalidad electoral, que ellos la tienen en sus manos, que la han manejado siempre y que nunca le han garantizado a los sectores de izquierda, progresistas y revolucionarios, la participación electoral. Ellos mismos ahora quieren desconocer eso. Adicionalmente, sucede otro hecho muy grave y es que el presidente del Senado convoca por aparte a las Fuerzas Armadas, desconociendo que el único que es, según la Constitución, el jefe de las Fuerzas Armadas en Colombia es el presidente de la República. Es decir, continúan en marcha no un golpe blando como se habló hace unos meses, sino de hecho ya el proceso de un golpe que puede generar un vacío de poder y llevar a que la figura de Gustavo Petro pueda ser suplantada por estas acciones, buscando como artimaña, desde luego, el hecho condenable del atentado a Miguel Uribe, que como se muestra detrás de ello, están grandes fuerzas de la mafia, como lo ha denunciado el propio presidente, que están asentadas en Italia y en Kuwait y cuya arma con la cual se atentó fue adquirida en Arizona, Estados Unidos, que ya de hecho eso lleva implícito el llamado a la participación de eh, actores internacionales que fustigan en Colombia desde hace mucho rato y que ahora con más fuerza cuando se ve la posibilidad de construir un proceso diferente y de generarle una calidad de vida al pueblo colombiano y en el marco de lo que hoy se vive en América Latina. Profe, entonces estamos ante un armado en donde se están juntando las piezas del atentado, estas explosiones en Cali, las otras en las regiones que ya nos describió, que si bien forman parte de otro proceso de enfrentamiento a la hora del relato, cuando se juntan, dan la sensación de que Colombia está nuevamente en una situación de caos y que por añadidura la situación se le estaría saliendo de las manos al presidente Gustavo Petro, a lo cual se añade el pronunciamiento de unos partidos políticos en donde dicen por adelantado ya no confiamos en el presidente Gustavo Petro y en el Ministerio de Interior como garantes de las elecciones. Entonces se despliega una fórmula en donde prácticamente el resultado es el gobierno ha perdido el control, intervienen las instituciones para desplazarlo del poder y estaríamos ante el escenario avanzando hacia
una especie de juicio político de destitución del presidente, ya que ha dicho que está en proceso un mecanismo de desestabilización. Incluso habló de infiltración en la Policía Nacional. Exactamente. Yo creo que todos estos hechos que han anunciado del Cauca y de lo del Valle, que son realmente ciertos, son un telón que ponen a los verdaderos hechos que están andando en torno a la desestabilización del país. Es decir, ellos saben que tienen la mayoría en el Congreso de la República, que tienen la mayoría de la comisión de acusaciones para proceder a hacer un juicio político, que lo han estado alimentando desde el momento en que hablaron de la violación de topes en la campaña electoral, de la infiltración de dinero del narcotráfico, de la infiltración de dineros de todo tipo, lo han venido alimentando. Aún el Consejo Electoral ya dio un primer paso en donde abrieron la posibilidad de investigar al presidente no teniendo esa facultad. Sin embargo, eso está ahí, latente. Ahora abren el juego con el Procurador General de la Nación, ahora abren el juego para tratar de allanar el camino con las Fuerzas Armadas y bueno, están buscando, mientras tanto, los medios de comunicación llevan la noticia y la desinformación por otro lado para evitar que realmente el país entienda qué es lo que está pasando. Hoy en Colombia hay un riesgo real, efectivo, con este hecho de una desestabilización y de la posible caída del gobierno bajo la utilización de subterfugios como hechos estos que no tienen que ver, digamos, con la institucionalidad, que la institucionalidad es garantista de la democracia, de la libertad y del cumplimiento de la ley y la constitución, pero ellos intentan desestabilizar estos aspectos que nos pueden llevar a una situación sin salida. Hoy la violencia en Colombia no es nada diferente a antes de la desmovilización de las FARC, que no contribuyó sino en un periodo muy corto a una relativa tranquilidad, porque los fenómenos que han causado las rebeldías en Colombia se mantienen intactos y la burguesía y la oligarquía y la extrema derecha mantienen intacto el movimiento paramilitar como una contrainsurgencia frente a los levantamientos armados, pero también la persecución a la política social que ha ocurrido en el Congreso al no permitir las reformas muestra cómo se articulan para evitar que en Colombia haya un tránsito tranquilo y sereno a unas transformaciones que el pueblo viene requiriendo no solamente ahora, sino que después del estallido social permitió que un candidato como Gustavo Petro pudiera llegar a ser presidente de la República. Profe, ¿cree que estaríamos en Colombia? Digo, estaríamos para las personas que también desde Colombia vean este material y también desde Venezuela sentimos a Colombia con mucho afecto. Tenemos una historia Como en somos común, hermanos, somos hermanos por hermanos, Bolívar. hermanos unidos por Bolívar. ¿Se estaría en Colombia ante la configuración de un escenario en donde se recrean estos escenarios de violencia, se recrean los temores que esto genera y siguen latiendo en la sociedad colombiana, en donde prácticamente en poco tiempo los pongan a decidir entre cambio y seguridad, y en donde la gente vuelva a preferir ceder derechos para tener aparentemente seguridad, tomando en cuenta que la derecha, el uribismo, se vendió como el gobierno de la seguridad democrática? Realmente el relato es así, no ha cambiado, y es un relato que no viene de Colombia, es un relato que se tiene para América Latina. Si usted mira, por ejemplo, en el caso de Ecuador recientemente hicieron exactamente el mismo procedimiento. Lo que pasa es que aquí, en este caso del Ecuador, sí asesinaron directamente al candidato Villavicencio para decir que el responsable de ese asesinato era Correa y el equipo o el movimiento Revolución Ciudadana, y con ello cerrarle la posibilidad, el espacio, la posibilidad de que una mujer como Luisa González llegara a la presidencia. Y bueno, no llegó a la presidencia y ¿qué cambió en Ecuador? Que que ya autorizan bases militares, que hay una intromisión extranjera en Ecuador y que las mafias del narcotráfico que transportan cocaína a través de las empresas bananeras, pues continúan haciendo sus mismos negocios y el presidente sigue tranquilo. Eso mismo lo están implementando en Colombia
digamos, diría yo que utilizaron ese mismo esfuerzo y en este caso, pues no les interesó más que arriesgar a uno de los suyos. En ese caso, las mafias tienen claro que tanto en Ecuador como en Colombia, como en otras partes de América Latina, no están dispuestos a ceder lo que han ganado. Y en el caso de Colombia, su presencia en muchas partes de las instituciones no están dispuestos a perderlas y se están jugando una carta a fondo y por eso la solidaridad internacional con el pueblo colombiano la llamamos, los invitamos a que la desarrollen porque más que el gobierno tienen es a aplastar al pueblo colombiano por su actitud rebelde que ha tenido históricamente y ya con el ejemplo recibido de Gaza, donde está el genocidio sin ningún sin ninguna timidez, sin ninguna vergüenza, eso lo pueden aplicar en cualquier parte del mundo y creo que lo están tratando de organizar ya en América Latina y por qué no Colombia podría ser uno de esos ejemplos en el marco de no perder esa hegemonía de lo que han alcanzado las mafias del mundo, como ya lo ha señalado el presidente de la. Bueno, creemos que Colombia ha sido experimento objeto de un proceso similar al genocidio con el desplazamiento forzado de poblaciones, el asesinato de dirigentes sociales, políticos, fosas comunes, los llamados falsos positivos que bueno, han configurado un drama interno dentro de Colombia, el cual no se reseña mucho, pero que lamentablemente está ahí, es parte de la historia reciente de Colombia. Profe, ¿a quién beneficia todo este caos que se está creando, o intento de crear ese caos por parte, a partir de estos eventos? Y quiénes, qué personalidades políticas estarían tratando de capitalizar lo que está sucediendo con objetivos electorales? Bueno, es claro que la capitalización de todo este fenómeno de generar el miedo, como ha sucedido en otras partes, es para evitar que se avance en los países con propuestas democráticas de mejoramiento de la calidad de vida y de transformaciones estructurales. Por eso no es otra cosa que esto está dirigido a golpear el ascenso de la lucha de las masas del pueblo colombiano a través del llamado que ha hecho el presidente para defender unas propuestas de reforma que, entre otras cosas, no son reformas de fondo, simplemente son reformas que llaman a recuperar lo que la derecha del presidente Uribe le quitó a los trabajadores, le quitó al pueblo colombiano y no hemos avanzado hacia otras reformas que requiere el país más de fondo. Y sin embargo, con estas simples propuestas están desesperados. ¿Cómo será si se hicieran, si tuviéramos la posibilidad de hacer propuestas más de fondo? Entonces, ellos saben que si no cierran la brecha ahora, lo que se vienen son reformas más de fondo. Y en ese marco, entonces, la extrema derecha y la derecha, y desde luego acompañados de sus aliados imperiales, pues quieren evitar a toda costa que aún con un gobierno de corte liberal, reformista y progresista, no les gusta y no quieren absolutamente nada y hacen todas estas acciones y seguramente vendrán otras para desestabilizar y ayudar a perder la credibilidad y la confianza y asegurar que mediante la política del miedo se pueda imponer de nuevo una tragedia para el pueblo colombiano que no ha podido superar desde algo más de 60, 70 años en el país. Profe, mencionaba lo relativo a reivindicaciones laborales que se tenían, se las fueron, se las despojaron y están tratando, están luchando de volver a recuperarlas. ¿Cuáles son esas exigencias, esas banderas en el ámbito laboral que están reclamando los colombianos en el contexto de esta reforma que propone el presidente Gustavo Petro, que dice que no va mucho más allá de ser en cambios profundos, pero que dentro de las circunstancias colombianas representan una amenaza para los sectores conservadores? Le voy a señalar cuatro puntos centrales de esa reforma laboral y luego le hablaría de la reforma a la salud. Primero, es que todos sabemos
que aquí la noche comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. La primera reforma que hizo Uribe fue decir que la noche comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6. Es decir, que para no pagarles horas nocturnas a los trabajadores, ya de hecho en las 8 horas que comenzaban, en las 4 horas que comenzaban a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche ya no tienen recargo nocturno. Segundo, les quitaron la jornada de pago triple por trabajar un dominical o un día festivo. Entonces, antes los trabajadores que los convocaban un día domingo o un día festivo, les pagaban triple. Según Uribe, no se les podía pagar ni triple ni el domingo ni el sábado. Igualmente, se le tenía un salario por eh, participación laboral a los estudiantes del SENA. Uribe consideró que esos estudiantes no tenían por qué ganar salario, aún fueran a prestarse servicios laborales a una empresa de acuerdo a su nivel de estudio o de acuerdo a lo que se requería en la empresa y que él se desempeñaba como estudiante del SENA. Y en cuarto lugar, pues se acabó con el contrato a término indefinido y se creó el contrato eh, de prestación de servicios que no garantiza ni cesantías ni prestaciones de ninguna especie y por el contrario el trabajador asume toda la seguridad social. Son cosas que ya tenían los trabajadores hace 100 años y en el gobierno Uribe del 2002 al 2006 se lo quitó y ahora esta reforma lo que propone es devolverle a esos trabajadores y a esos estudiantes esos derechos. Pero adicionalmente, el otro debate es que se descubrió que con la privatización de la salud a partir de la reforma constitucional neoliberal que se realizó en el año 90 en el gobierno de César Gaviria, se privatizó la salud y hoy hemos encontrado que las empresas sociales prestadoras de la salud, las EPS, se han hurtado o no tienen cómo aclarar cuentas por más de 27 billones de pesos. Y además estaban obligadas a mantener un fondo especial para cubrir en determinados momentos unas circunstancias de atención en la salud, pues esos fondos que estaban obligados a tener como reserva se los gastaron, se los comieron en cosas de los particulares y encontramos que con fondos de la salud han desarrollado actividades que no tienen que ver con la salud, es decir, se robaron la plata de la salud. Todas estas denuncias, pues las quieren tapar, porque se les descubrió que la corrupción es un método de los gobiernos de derecha, que el hacer uso de la plata de todos, de esos señores de derecha a través de contratos o a través de concesiones o a través de cualquier otro mecanismo, pues se apropiaban como cosa suya y esos negocios y esas circunstancias se están denunciando y se está mostrando que lo que han hecho es robarse al país para beneficiar a unas pocas familias y a unos pocos ciudadanos y ciudadanas que teniendo la oportunidad de acercarse a esos núcleos, pues han logrado eh, acabar con las reservas y con los recursos del país y por eso hoy tenemos una sociedad en crisis que llama a construir reformas y transformaciones de fondo y acabar con esas circunstancias que nos han llevado a ser el tercer país más desigual del mundo. Profe, ya para cerrar, nos quedan pocos minutos, pero no quería concluir esta conversación, la cual ha sido muy ilustrativa sobre las circunstancias recientes y también las exigencias de reforma por parte de la mayoría de la población y la cual está planteada por el presidente Gustavo Petro, justamente sobre el presidente Gustavo Petro ante este cuadro que se viene presentando de manera aguda desde pasado fin de semana, en donde parece que se le ha aumentado la presión a su gobierno. ¿Cuál es la propuesta para responder a estas amenazas que nos está describiendo de configuración, de avance lento pero sólido en la dirección de desestabilizar al gobierno y buscar los medios para sustituirlo antes de que llegue su término constitucional en el 2026? Bueno, nosotros creemos y estamos perfectamente claros que es a través de la movilización del pueblo colombiano, de una pedagogía clara donde el pueblo entienda que más allá de la violencia,
y del miedo que nos puedan generar a través de los medios al servicio del establecimiento, tenemos que estar organizados. Hemos hecho una asamblea nacional en el mes de septiembre del año pasado que dio un mandato al presidente y a las fuerzas democráticas de izquierda y progresistas en el sentido de trabajar por consolidar un gran movimiento nacional que conlleve a la unidad, a, a que el pueblo colombiano encuentre una línea de conducción que pueda ser salida y que pare de manera concreta la desesperación de esta derecha y que la haga entender y la entre en razón que seguir en la violencia no es la salida, es la alternativa de la paz, es la alternativa de la democracia, es la alternativa de las reformas y que por ahí podemos nosotros conducirnos a que esta sociedad encuentre un entendimiento en el cual podamos todos y todas salir avantes y que no nos dejemos llevar de nuevo a retroceder el país a una confrontación donde la vida no valga nada, sino que la vida sea lo importante y la sociedad sea la esperanza y el futuro del país. Esperamos que para Colombia sea como un cambio ligero en el final de 100 años de soledad, que las castas condenadas a 100 años de soledad en esta oportunidad tengan una segunda oportunidad sobre la tierra y que sea para Colombia justamente en esa dirección y se pueda superar este capítulo que parece eterno de violencia que se va extendiendo como un bucle. Esperamos, profesor, que para Colombia haya buenas perspectivas de que se supere estas circunstancias y que la mayoría, los deseos de cambio, de reformas, puedan llevarse adelante en paz como bien lo ha venido planteando. Conversamos con el profesor Nelson Linares, abogado, dirigente popular y político, coordinador del movimiento de solidaridad con los pueblos y gobiernos del ALBA. Un último minuto, si nos quisiera conceder un mensaje final que no haya mencionado durante esta entrevista y que crea pertinente que hay que colocar antes de cerrar. Guardamos la absoluta esperanza que las fuerzas oscuras, que el establecimiento colombiano, que los partidos de derecha no se vayan a equivocar e intenten volver a levantar la violencia. No se equivoquen, el pueblo colombiano ha resistido, pero está dispuesto a resistir y tiene intacta su rebeldía. No se equivoquen porque pueden estar eh, pegándose en un tiro en el pie y el pueblo colombiano se volverá a levantar si se vuelven a equivocar. Bien, con este mensaje contundente del profesor Nelson Linares, llegamos al final de esta emisión de En Contexto con por Venezuela News. Como siempre, llevándoles temas de interés y de la actualidad internacional con nuestros invitados especiales, en esta oportunidad revisando la actualidad y el contexto de Colombia. Como lo mencionábamos Muchas al gracias, ¿no? comienzo, gracias a usted, profesor. Antes de desconectarse, reiteramos nuestro mensaje de si no se ha conectado, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo ahora, active la campana de las notificaciones, deje su like, deje su comentario, comparta y también seamos parte de esa iniciativa para multiplicar y viralizar este tipo de contenidos, esta perspectiva de la situación política internacional que generalmente no es la dominante, no es la que más se replica y no significa eso que sea menos válida, sino que estamos compitiendo en desventaja con una maquinaria comunicacional que controla los algoritmos y controla a través de ello la información y se disputa el sentido de las personas. Así que bueno, dicho esto, nos vemos en una próxima oportunidad.